Buenas tardes, este es el profesor Jorge Sar para una nueva sesión de Estática ICM 243 en Ingeniería Civil Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El tema que nos toca en esta sesión tiene que ver con el capítulo 6 y es el concepto de fuerzas internas. Los temas que están en este capítulo son, bueno, primero el concepto de fuerza interna, después fuerzas internas en barras, que va a ser algo muy breve, y finalmente fuerzas internas en vigas. Todo este capítulo lo vamos a dividir en dos vídeos, dos grabaciones. La primera, que es esta que estamos empezando ahora, el vídeo número 1, va a abordar el concepto de fuerza interna y un poquito sobre fuerzas en barras, y el segundo vídeo va a abordar precisamente las fuerzas internas en vigas, ¿cierto? En vigas para sólidos rígidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con estos temas y quitamos esto, ¿cierto? Y continuamos entonces. Muy bien. Entonces, fuerzas internas. La idea es que en todos los capítulos anteriores hemos tratado con fuerzas aplicadas sobre sólidos por algún agente externo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos un sólido que está apoyado, hay un sistema de coordenadas y vemos aquí un conjunto de fuerzas externamente aplicadas. Alguien aplica esta fuerza F1, alguien aplica esta fuerza F2 y alguien aplica esta fuerza distribuida Q igual a Q de X y Z. Es decir, esta es una función que da una fuerza distribuida en función de la posición aplicada en este contorno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un sólido, unos apoyos y unas fuerzas externamente aplicadas, o fuerzas externas simplemente. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta situación, ¿cómo es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, los apoyos los sustituimos por las respectivas fuerzas de reacción. Este apoyo, que es un apoyo articulado fijo, se transforma en una reacción vertical en este punto A y una reacción horizontal en este punto A. Y este apoyo, que es un apoyo articulado deslizante, se transforma simplemente en una fuerza vertical en este apoyo, que es el apoyo B. Aquí se me olvidó colocar punto A y punto B, pero bueno, esto es reacción horizontal y vertical en el punto A y reacción vertical en el punto B. Entonces fíjense, tenemos puestas en rojo F1, F2 y Q las acciones, ¿cierto? Fuerzas puntuales y una fuerza distribuida, en rojo las acciones y en verde las reacciones, HA, V sub A y V sub B, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es que hay que observar que tanto las acciones como las reacciones son fuerzas externamente aplicadas. Hay alguien que aplica estas fuerzas, ¿cierto? En el caso de las reacciones, bueno, son los apoyos los que aplican las fuerzas de reacción. Y las fuerzas de acción, las rojas, bueno, algún agente externo a nuestro sólido es quien aplica F1, F2 y Q. Pero tanto las acciones como las reacciones son fuerzas externas. Ahora bien, la idea aquí es la siguiente. Si en este ejemplo, si en este dibujo, el sólido está en equilibrio, entonces ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que la suma de todas las fuerzas es 0. La suma vectorial de todas las fuerzas es 0. Y en este caso, en este ejemplo, esta suma vectorial es el vector fuerza 1, el vector fuerza 2, el integral de área de la fuerza distribuida, claro. ¿Cuál es la región de integración? Bueno, es esta porción de superficie en la cual se está aplicando esta fuerza distribuida, ¿cierto? Entonces, fuerza 1 más fuerza 2 más el integral de la fuerza distribuida y ahora las reacciones. La reacción horizontal HA, vector unitario I, vertical en A, VA por vector unitario J y vertical en B, V sub B por vector unitario J también, ¿cierto? Entonces esto es simplemente suma de todas las acciones y todas las reacciones igual a 0. O dicho de otra forma, suma de todas las fuerzas externas igual a 0. Por supuesto, si el sólido está en equilibrio, también tiene que cumplirse que la suma de
todos los momentos de todas las fuerzas sea igual a 0. Momento respecto a cualquier punto. Podemos fijar cualquier punto, por ejemplo, decía que la suma de momentos también tiene que ser igual a 0. Podemos tomar un punto de referencia, por ejemplo, el origen del sistema de coordenadas, y la idea es que el momento de F1 con respecto al origen, más el momento de F2 con respecto al origen, más, bueno, el momento de la fuerza distribuida con respecto al origen y el momento de todas las reacciones con respecto al origen, tiene que ser igual a 0. Y esto se puede, por supuesto, se puede desarrollar. No lo vamos a hacer porque no nos aporta nada, pero se puede desarrollar tal como lo hemos hecho en las sesiones anteriores donde hemos abordado. Entonces aquí tenemos una ecuación vectorial de equilibrio de fuerzas y una segunda ecuación vectorial de equilibrio de momentos. Esto ya lo sabemos. ¿Y quiénes participan en estas ecuaciones? Las fuerzas externas. ¿De acuerdo? Sin embargo, la idea aquí es la siguiente. En esta situación de equilibrio que estamos describiendo, podemos imaginar un corte virtual de nuestro sólido. Es decir, nosotros trazamos una línea imaginaria, por ejemplo aquí, y consideramos por una parte el sólido que está a la izquierda de nuestra línea imaginaria y por otra parte el sólido que está a la derecha de nuestra línea imaginaria. Si hacemos este corte virtual, nos quedamos con una parte y otra parte, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es la siguiente. La pregunta que nos formulamos es, ¿pueden estar ambos trozos en equilibrio? Y parece razonable pensar que, en efecto, si el sólido completo está en equilibrio, entonces cada una de sus partes debe también estar en equilibrio. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un sólido rígido. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí es donde vamos a ver dentro de un momento que tenemos un pequeño problema. Fíjense, observación. Si un sólido rígido está en equilibrio estático, entonces todas sus partes también deben estar en equilibrio estático. Sin embargo, si observamos cada lado de nuestro sólido, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Fíjense, nosotros ya sabemos, porque lo acabamos de mencionar, que la suma F1 más F2 más la fuerza resultante de la distribuida más HA más B sub A más B sub B, estas 6 cosas sumadas dan vectorialmente 0. Sin embargo, solamente las 3 que tenemos aquí, F1, HA y B sub A, no van a dar 0. Y solamente las 3 que tenemos aquí, F2, Q y B sub B, separadamente no van a dar 0. Es decir, F1 más HA más B sub A no son 0. Y F2 más B sub B más la distribuida tampoco es 0. La suma de esto más esto sí que es 0 porque el sólido completo está en equilibrio. Pero claramente los sumandos por separado no tienen por qué estar en equilibrio. ¿Ah? No tienen por qué estar en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que se concluye de este análisis? ¿Cierto? Se concluye que en los diagramas de cuerpo libre individuales de cada una de las partes faltan algunas fuerzas. Tienen que faltar, porque claramente solamente con F1, con HA y con B sub A, esta parte del lado izquierdo no puede estar en equilibrio. Y solamente con F2, con Q y con B sub B, esta parte del lado derecho no puede estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces algo falta. ¿Qué es lo que falta? Vamos a ver. Estas fuerzas faltantes precisamente son fuerzas que se llaman, reciben un nombre, se llaman fuerzas internas. Fuerzas internas. Y actúan en la superficie interna del sólido en la que se realizó el corte virtual. Es decir, fíjense, aquí tenemos el sólido que estaba en el lado izquierdo, este de aquí. ¿Y qué es lo que hay en la superficie de corte? En realidad, lo que nos faltaba era
una fuerza distribuida por unidad de superficie. Lo mismo al otro lado, en el lado derecho, que corresponde aquí, en la superficie donde hicimos el corte, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una fuerza distribuida que es la que se encarga de equilibrar a esta parte que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a la fuerza distribuida interna, ¿por qué interna? Porque se aplica en el interior del material. Bueno, a esta fuerza distribuida interna le vamos a dar un nombre, G igual a G de X y Z. Es decir, esto es una función de la posición. Es una función vectorial de la posición. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. A la fuerza distribuida interna que se aplica sobre el lado derecho del sólido le vamos a llamar H igual a H de X y Z. Es decir, es una fuerza distribuida que depende de la posición. Fíjense una cosa. Estas que están aquí, la fuerza distribuida interna G igual a G de X y Z, ¿cierto? Son fuerzas internas distribuidas ejercidas por el lado derecho, es decir, ejercidas por este señor sobre el lado izquierdo. De la misma manera, la fuerza H está ejercida por el sólido del lado izquierdo sobre el sólido del lado derecho. ¿Se fijan? Básicamente, esta fuerza interna, tanto la G como la H, se encargan de mantener unido a nuestro sólido como un todo. Esa es la función de las fuerzas internas, mantener a nuestro sólido unido. Recuerden que esta división, esta superficie de corte, es una superficie imaginaria. Voy a volver un poquito hacia atrás. Sí, el sólido en realidad es uno solo y nosotros imaginariamente estamos colocando una línea de corte. Una línea de corte puesta arbitrariamente, puesta según nuestra propia voluntad. Entonces, en realidad, no hay una separación física entre las dos partes del sólido. Es una línea de corte imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea, ¿cierto? Tienen que existir estas fuerzas distribuidas internas, esta y esta, ¿para qué? Para poder garantizar que si el sólido completo está en equilibrio, entonces cada una de las partes pueda también estar en equilibrio. ¿Y cuál es la función de estas dos fuerzas internas? Esta y esta. La función de ellas es precisamente la función de mantener al sólido unido como un todo. Atención. Las fuerzas internas distribuidas, tanto la G como la H, ¿cierto?, tienen unidades de Newton dividido metro cuadrado, es decir, unidades de fuerza por unidad de área. Dimensiones de fuerza por área. ¿Por qué? Es normal, porque son fuerzas distribuidas sobre una unidad de superficie. Recuerden que esta, aunque aquí está dibujado en forma plana, realmente esto es una superficie de corte virtual. Esto también es una superficie donde hicimos un corte virtual. Así que las unidades de la fuerza distribuida G y la fuerza distribuida H son unidades de fuerza por unidad de área. ¿De acuerdo? Muy bien. Atención. Si ustedes se acuerdan del capítulo anterior, el capítulo 5, donde estudiamos el concepto de fuerza distribuida, en ese capítulo nosotros estudiamos que cualquier fuerza distribuida se puede sustituir, se puede reemplazar por su fuerza resultante. Es decir, esta situación, que era la que teníamos en la página anterior, esta situación se puede sustituir, se puede reemplazar por esta otra situación. Fíjense, toda la fuerza distribuida G se reemplaza por una única fuerza G mayúscula, que es la resultante de esta distribución. Y lo mismo en el lado derecho. Toda la fuerza distribuida H
H minúscula, se puede reemplazar por una única fuerza puntual, la fuerza H mayúscula, que es la resultante de la fuerza distribuida aplicada en un determinado punto que le vamos a llamar el punto P. Fíjense, el punto P donde está aplicado la H mayúscula es el mismo punto P donde está aplicada la G mayúscula. Y esto tiene que ser así. ¿De acuerdo? Tiene que ser así. ¿Cómo se calcula la resultante G mayúscula a partir de la G minúscula? ¿Y cómo se calcula la resultante H mayúscula a partir de la H minúscula? Muy sencillo, con las mismas ecuaciones que ya estudiamos en el capítulo anterior sobre fuerzas distribuidas. Es decir, la G mayúscula es el integral de superficie de la G minúscula diferencial de área. ¿Cuál diferencial de área? ¿Cuál es el dominio de integración? El dominio de integración es precisamente la superficie en la cual realizamos nuestro corte virtual. Lo mismo en el caso de la H. La H, la fuerza resultante, es el integral de superficie de la fuerza interna distribuida en el área virtual de corte. En el área virtual de corte. ¿De acuerdo? Así que realmente lo que en realidad es una fuerza interna distribuida, en forma equivalente la podemos sustituir por una única resultante, fuerza puntual. Si la G está medida en newton por metro cuadrado y el diferencial de área es metro cuadrado, entonces el resultado es que la G mayúscula naturalmente queda en newtons, es decir, fuerza. Lo mismo la H, si la H minúscula está en newton por metro cuadrado y el diferencial de área está en metro cuadrado, entonces el resultado es que la H mayúscula también son newtons directamente. Muy bien. Nombres, definiciones. La G mayúscula es la resultante de la fuerza interna distribuida G minúscula y la H mayúscula es la resultante de la fuerza interna distribuida H minúscula. Pero G y H mayúsculas están relacionadas entre sí por la tercera ley de Newton. ¿Cuál era la tercera ley de Newton? Era esa que se conocía como el principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, lo que nos dice es justamente que G y H, estas dos fuerzas internas, son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección y sentido. ¿Cierto? Aquí tenemos G y aquí tenemos H. ¿De acuerdo? Esto es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton, que es válida para sólidos en equilibrio. Muy bien, muy bien. Más aún, no solo la resultante G y la resultante H están relacionadas de esta manera. También las fuerzas distribuidas internas, la G minúscula y la H mayúscula, están relacionadas por la tercera ley de Newton, por el principio de acción y reacción. ¿De qué manera? Bueno, el campo G igual a G de X y Z es igual al negativo del campo vectorial H igual a H de X y Z. Es decir, fíjense una cosa, si examinamos los dibujos, nos damos cuenta que los dibujos anteriores, aunque están hechos a mano alzada, están hechos intencionadamente. Fíjense, la fuerza G es el negativo de la fuerza H. Y ahora miremos las fuerzas distribuidas. Pensemos en esta flecha. Esta flecha es aproximadamente en el dibujo el negativo de esta flecha. Esta flecha de aquí es aproximadamente el negativo de esta flecha de aquí. ¿De acuerdo? Y así con cada una de las flechas que forman la fuerza distribuida. O sea, esta G, que es un vector fuerza distribuida, es el negativo de esta H, que es un vector fuerza distribuida. Lo mismo las resultantes. Y esto es así, y esto es así porque por la tercera ley de Newton, o el principio de acción y reacción.
Atención, un comentario. Más adelante, en asignaturas que vienen después, que vienen de hecho en el próximo semestre, si no recuerdo mal, en la asignatura de análisis de esfuerzos 1 y análisis de esfuerzos 2, vamos a ver que la fuerza interna distribuida G minúscula, en realidad se le da un nombre. Se le da el nombre de vector esfuerzo. Vector esfuerzo. A la fuerza distribuida en Newton por metro cuadrado, G minúscula, se le llama en realidad vector esfuerzo. Y este vector esfuerzo tiene una importancia vital. Es la variable más importante a la hora de analizar el equilibrio de los sólidos deformables. Sólidos deformables. Y como son sólidos deformables, se estudian en la asignatura de análisis de esfuerzos 1 y análisis de esfuerzos 2. Por ahora, en esta asignatura, en la asignatura de estática, a nosotros nos interesa estudiar los sólidos rígidos. No nos interesa por ahora estudiar los sólidos deformables. Entonces, como nos interesa estudiar los sólidos rígidos, será suficiente aquí en estática trabajar con la resultante G de la fuerza interna distribuida. O sea que en nuestros cálculos en general trabajaremos con la fuerza interna resultante, no con la fuerza interna distribuida. Pero siempre tenemos que tener como concepto totalmente claro que la fuerza interna resultante en realidad existe porque existe la fuerza interna distribuida. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos, ¿cierto? Entonces, en esta situación, en la situación que acabamos de escribir más abajo, fíjense, en esta situación, la declaración de equilibrio de fuerzas de cada una de las partes separadas queda del siguiente modo. Fíjense, aquí tenemos el lado izquierdo con las fuerzas externas y la fuerza interna, y tenemos el lado derecho con sus fuerzas externas y su fuerza interna. La fuerza interna G y la fuerza interna menos G. ¿Cómo queda la declaración de equilibrio de cada una de las partes? Bueno, del siguiente modo. En el lado izquierdo queda que F1 más HA por I, esto, más V sub A por J más la G vectorialmente es igual al vector 0. Y en el lado derecho, la fuerza 2, esta, más la V sub B, esta, más la fuerza distribuida, esta que está aquí, ¿cierto? De hecho, esto es la resultante de la fuerza distribuida, más la fuerza interna, que en este caso es menos G, también en el lado derecho tiene que ser igual a 0 vectorial. Ahora sí estamos seguros. Esto es muy interesante porque fíjense que en el fondo, si nosotros hemos escogido dónde trazar nuestro corte virtual, y si al mismo tiempo nosotros conocemos las fuerzas externas, ¿qué es lo que podremos hacer? Despejar G. Tanto por equilibrio en el lado izquierdo o bien despejar G por equilibrio en el lado derecho. Y ambas cosas van a dar resultados iguales para la fuerza interna G. ¿De acuerdo? Así que siempre que nosotros seamos capaces de conocer las fuerzas externas, entonces basta escoger una sección transversal donde hacer el corte y en esa sección transversal seremos capaces de determinar la fuerza interna resultante en esa sección transversal. ¿De acuerdo? Generalizando lo anterior, se puede decir que una parte de un sólido rígido está en equilibrio estático si y solo si, fíjense, la suma de todas las fuerzas externas más la suma de todas las fuerzas internas es igual al vector 0, donde esto que está aquí, como decíamos, son las fuerzas externas aplicadas sobre la parte del sólido
que estemos considerando, y esto que está aquí son las fuerzas internas sobre la parte del sólido que estemos considerando. Si consideramos el lado izquierdo, bueno, será ese lado. Si consideramos el lado derecho, será ese otro lado. Y es más, ¿por qué digo que esto es una generalización? Bueno, porque incluso si la parte del sólido fuera el sólido completo, sobre el sólido completo no habría fuerzas internas y sería simplemente suma de fuerzas externas igual a 0. Eso es en el caso de que estemos considerando el sólido completo. Si no consideramos el sólido completo, sino que consideramos una parte, entonces sí que aparecerán las fuerzas internas. Muy bien. Continuamos. En algunas ocasiones, es conveniente trasladar la fuerza interna resultante, la G mayúscula, desde su punto de aplicación que habíamos llamado P hasta el centroide C del área de corte virtual. Es decir, la situación anterior, esta era la situación anterior, teníamos F1, HA, V sub A y teníamos la fuerza interna aplicada en cierto punto P. Ustedes saben encontrar el punto de aplicación de una fuerza distribuida. Y la idea es que es posible transformar esta situación en esta otra. Fíjense donde la fuerza interna la hemos trasladado paralelamente desde el punto P a otro punto, al punto C, que es el centroide de la superficie de corte. Pero atención, si ustedes recuerdan el capítulo 2, donde nosotros estudiamos sistemas equivalentes de fuerza, ¿qué es lo que se acordarán? Se acordarán de que para trasladar paralelamente una fuerza desde un punto a otro punto, en este caso desde el punto P hasta el punto G, necesitamos agregar un par. En este caso vamos a llamarle el par M. Y lo mismo pasa en el otro lado. Si queremos trasladar la fuerza menos G desde su punto de aplicación natural, que es P, hasta el centroide C de la superficie del corte virtual, tenemos que también aplicar un par que resulta ser, por equilibrio, igual al negativo del par que aplicamos en el otro lado. O sea que, si las fuerzas internas, en lugar de considerarlas aplicadas en P, las consideramos aplicadas en el centroide, vemos que podría también existir un momento interno, un par interno, tanto actuando sobre el lado izquierdo como otro actuando sobre el lado derecho. ¿Quién ejerce la fuerza G sobre el lado izquierdo? Bueno, la ejerce el lado derecho. ¿Quién ejerce la fuerza menos G sobre el lado derecho? Bueno, la ejerce el lado izquierdo. ¿Quién ejerce el par M sobre el lado izquierdo? Lo ejerce el lado derecho. ¿Y quién ejerce el par menos M sobre el lado derecho? Bueno, lo ejerce el lado izquierdo. ¿Se fijan? Ahora, naturalmente, si consideramos, como ya hemos dicho, el sólido completo en lugar de sus partes, la fuerza G se cancela con la fuerza menos G y el par M se cancela con el par menos M. Y es por eso que al considerar el sólido completo, no aparecen las fuerzas internas en el equilibrio total de fuerzas, al considerar el sólido completo. Pero sí aparecen las fuerzas internas al considerar el equilibrio de partes aisladas, como la parte izquierda o la parte derecha. En otras situaciones, sin embargo, puede ser conveniente descomponer
la fuerza interna en componentes que sean perpendicular y paralela a la superficie del corte virtual. En otras situaciones puede convenir hacer esto. ¿Qué quiero decir? Vamos a verlo gráficamente. Por ejemplo, aquí tenemos la misma situación anterior, la fuerza F1, las reacciones son los apoyos, tenemos la fuerza G en su punto de aplicación y tenemos que la fuerza interna G aplicada en P tiene una componente que es paralela a la superficie de corte y tiene una componente que es perpendicular a la superficie de corte. Lo mismo en el lado derecho. La fuerza interna menos G tiene una componente que es paralela a la superficie de corte y que es el negativo de esta que está aquí, y tiene una componente que es perpendicular a la superficie de corte y que es el negativo de esta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, a ver, perdón, vuelvo aquí para atrás, ahora sí. En ocasiones, decía, puede ser interesante o puede ser útil considerar las componentes perpendicular y paralela de la fuerza interna. A la componente perpendicular de la fuerza interna se le da un nombre. Se le llama fuerza normal. Y a la componente paralela de la fuerza interna se le llama fuerza de corte o simplemente fuerza cortante, fuerza interna cortante. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Consideremos ahora, en lugar de este sólido tan extraño aquí con una forma de papa, ¿cierto? Vamos a considerar otro ejemplo. Tomemos, por ejemplo, el caso de una barra sometida a fuerzas en sus extremos. Fíjense. Aquí tenemos una barra. Hemos puesto un sistema de coordenadas, el eje X está aquí, y en los dos extremos de esta barra, ¿cierto? Tenemos la fuerza F y la fuerza menos F. F y menos F, que lo que son fuerzas externas. Bueno, la idea es que igual como hicimos con nuestra papa, con nuestro sólido anterior, si realizamos un corte vertical imaginario en la posición X, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene lo siguiente. Se tiene, fíjese, el sólido completo, la barra completa, una línea imaginaria donde hacemos un corte. ¿Qué es lo que tenemos? El lado que está a la izquierda del corte, que está sometido a la fuerza F, y tenemos el lado que está a la derecha del corte imaginario, que está sometido a la fuerza externa menos F. Claro, si analizamos el lado izquierdo, tiene que existir una fuerza interna que equilibre a la fuerza externa. Por lo tanto, F más I debe ser igual a 0, o lo que es lo mismo, F es igual a menos I. A la misma conclusión se llega en el lado derecho. Tiene que existir una fuerza interna que equilibre a la fuerza externa menos F. Y, por lo tanto, menos F más menos I produce el mismo resultado que se obtenía analizando el lado izquierdo. F igual a menos I, donde I es la fuerza interna. Esta I, ¿quién la ejerce? Esta I es una fuerza que actúa sobre el lado izquierdo, pero que está ejercida por el lado derecho de la barra. Y esta menos I es una fuerza que actúa sobre el lado derecho de la barra, pero es ejercida por el lado izquierdo. Esta fuerza interna, en el fondo, claramente es la fuerza que mantiene unida a los dos segmentos de barra en la posición X. Una observación sobre este ejemplo. Pregunta: ¿sería posible imaginar un corte virtual inclinado? ¿Un corte virtual inclinado? Por supuesto que sí.
Aquí tenemos la misma posición X en la cual vamos a hacer el corte, pero el corte la vamos a hacer inclinado. ¿Qué pasa al lado izquierdo? ¿Qué pasa al lado derecho? Fíjense. Aquí tenemos el lado izquierdo del corte, donde frente a la fuerza externa F tiene que aparecer obligatoriamente la misma fuerza interna I que antes. Y lo mismo, en el lado derecho, frente a la fuerza externa menos F, tiene que aparecer una fuerza interna menos I. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que la fuerza interna I tiene una componente paralela, es decir, una componente decortante sobre la superficie del corte virtual, y tiene también una componente perpendicular, es decir, una fuerza normal a la superficie de corte. Lo mismo en el otro lado, ¿cierto? Pero la lógica es la misma. La fuerza interna es el negativo de la fuerza externa. Esto es un resumen de las variables, ¿cierto? La I perpendicular es simplemente la componente de I, que es perpendicular al corte, y la F, la I barra barra, es la componente de I que es paralela al corte. La de arriba se llama fuerza interna normal, la de abajo se llama fuerza interna de cortadura, ¿cierto? Muy bien. Recapitulación. Con esto terminamos. Además de las fuerzas externas, que ya conocemos, tanto acciones como reacciones, hemos visto que existen también las fuerzas internas. Las fuerzas internas son las que se encargan de mantener unidas a todas las partículas que forman el sólido rígido. Si todas las fuerzas externas son conocidas, podrá determinarse las resultantes de las fuerzas internas asociadas a una sección o plano de corte simplemente utilizando las ecuaciones de equilibrio en cada una de las partes separadas del sólido. Por último, la componente de la fuerza interna en la dirección perpendicular al plano de corte se llama fuerza normal, y la componente de la fuerza interna en la dirección paralela al plano de corte se llama fuerza de corte o simplemente cortante. En el próximo video vamos a profundizar en estos conceptos, pero aplicados particularmente al caso de fuerzas internas en vigas sometidas a cargas de flexión. Vamos a definir lo que es una viga en flexión, o más bien a recordar la definición de lo que es una viga en flexión, y vamos a estudiar cuáles son los tipos de fuerzas internas que aparecen en el interior, valga la redundancia, de las vigas. Vamos a ver que aparecen fuerzas internas axiales, fuerzas internas de cortadura, y vamos a ver que aparecen unos momentos internos que les vamos a dar el nombre de momento flector. ¿Y qué hacen las veces de estos momentos que presentamos hace 2 o 3 láminas atrás? Así que el próximo vídeo va a ser precisamente sobre fuerzas internas en vigas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Este ha sido el profesor Jorge Sar para una nueva sesión de mecánica estática en ingeniería civil mecánica. Muchas gracias, hasta luego.